He querido dar un título a mis reflexiones sobre el tema que hoy congrega este panel con el objeto de ordenar su conjunto, en tanto que algunas apuntan más aspectos de forma y otras más a su contenido. El título Ráigel Dolmatov y la disciplina monoteísta guarda un sentido irónico y algunos de mis colegas lo van a calificar de odioso. Sin embargo, dado que mi objeto no es atacar a nadie en particular, más sí reflexionar por esa comunidad disciplinar imaginada que se cobija bajo la antropología, a pesar de su tono astuto, lo considero apropiado. Apelar al bien diseminado ensayo del vienés Sigmund Freud me da un juego metafórico para procesar las reacciones suscitadas hasta el momento a la publicación digital de la conferencia del arqueólogo colombiano Augusto Yuela Caicedo sobre aspectos no conocidos de la vida de Gerardo Ráigel Dolmatov. Este es el momento para enfatizar que es el juego metafórico y no la correspondencia de los caracteres la que incita a mi apropiación y arreglos. Tengo claro que no soy Freud, que Ráigel Dolmatov no fue Moisés, y espero que la antropología no esté siendo entendida en el año 2012 como una religión. No obstante la profusa diseminación de ideologías e incluso militancias a lo largo de su ejercicio en Colombia. Como etnógrafo situado en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, parte de mi quehacer es analizar las dimensiones éticas que surgen en la construcción, apropiación y o contestación que se hace de las ciencias y del entorno sociocultural, político y económico que las nutre. Del cúmulo de reacciones que se han diseminado a través de la prensa escrita, páginas de internet y del intercambio de correos entre colegas sobre el escándalo en cuestión, me interesa criticar un moralismo socarrón que apela a virtudes humanistas hiperidealizadas y que distan considerablemente de las prácticas en las que día a día se ven envueltos quienes dan forma humana a la disciplina, la etnología y la antropología como una profesión. Una colega, a quien aún no tengo el placer de conocer, escribió para el diario El Nuevo Siglo una corta columna que me ofrece 2 puntos estructurales, presentes también en otras reacciones escritas sobre los cuales quiero elaborar para orientar un debate. En su columna, la antropóloga deja implícito que una de las razones por las cuales la antropología en Colombia se encuentra en jaque es porque las declaraciones reveladas en julio pasado en el Congreso de Americanistas en Viena y en el diario El Tiempo no pueden ser aquellas que definan la figura idealizada de quien, como afirma la autora, es conocido como el padre de la antropología colombiana. En el texto, la autora asevera lo siguiente, abro comillas: que una figura como esta se convierta de la noche a la mañana en un ex-nazi, no solo simpatizante del régimen, sino miembro activo de las SS hitlerianas en su juventud, y con varios muertos encima, deja sin piso no solo a sus discípulos y amigos, sino a la fundamentación de la antropología misma. Bajo tal perspectiva, en mi caso, estoy contaminado y en peligro, siguiendo a la antropóloga Mary Douglas. Porque sin haber conocido personalmente a Ráigel Dolmatov, he leído, releído y dialogado con su obra y con muchos de sus familiares, discípulos y amigos, incluido el propio Augusto. Este dramatismo alrededor de las implicaciones que tienen las acciones de Ráigel Dolmatov antes de su llegada a Colombia, sobre su obra intelectual y sobre la disciplina, apuntan a una cacería de brujas desproporcionada y que mina en sí misma los posibles alcances de la reflexión sobre este caso. El segundo aspecto estructural en las reacciones que se han dado hasta el momento es que la mención a Ráigel Dolmatov como padre de la disciplina es central y reiterativa. Aquí me sorprende la pobreza con la que nosotros los antropólogos, entrenados otrora para dar cuenta de las más complejas formas de parentesco y organización social, imaginamos y proponemos genealogías para narrar de dónde venimos. Quisiera preguntar entonces, ¿cuándo se institucionalizó que Ráigel Dolmatov tiene en Colombia, como figura intelectual, la mítica potestad mesiánica de una compleja y cambiante disciplina? Porque es esta indiscutida paternidad la que ha alimentado en parte el amarillismo y el canibalismo mediático alrededor de las evidencias todavía en construcción de la participación de Ráigel Dolmatov en el nacionalsocialismo austriaco y alemán.
Ciertamente no estoy interesado en adjudicar tal maternidad a otro antropólogo o la maternidad a una antropóloga en particular y ajustar así el modelo católico de un hipotético hogar disciplinar consumado cuando las aguas políticas permitieron la proyección de la etnología hacia otras orillas de la nacionalidad por allá en el año 1941. Luego de completar 2 años de trabajo de campo entre genetistas humanos, tengo que reportarle a los colegas y a la opinión pública que afortunadamente no hay en circulación ninguna prueba de ADN para sustentar tales potestades. No obstante, si tenemos que estar circunscritos a tal modelo de parentesco, preferiría que habláramos en plural de padres y madres en la práctica y la proyección de la antropología en nuestro país. Esto sería un gesto de ecuanimidad si le damos crédito a lo que la historiografía de la disciplina en Colombia ha venido reportando desde hace ya varios años. Dejar a un lado la proyección de un dramatismo y un mesianismo con fuertes ecos católicos en sus grietas, sin duda le dará un rumbo diferente, más productivo al análisis y reflexión sobre el caso de Rangel Dolmatov. Si la Corte Constitucional de Colombia pudo limitar la alusión a citas textuales de la Biblia por parte de funcionarios públicos en sus discursos, documentos y, más importante aún, en sus sentencias, considero que como gremio podemos buscar un espacio de concertación y discusión similar. Me interesa dedicar el resto de mi intervención a la disyuntiva de cómo entender la obra del autor vis a vis con las fuentes orales e históricas que Oyuela Caicedo e historiadores alemanes como Søren Flakowski y Holger Stocker en Berlín están encontrando en archivos dispersos en Austria y Alemania. A la pregunta franca de si la participación de Rangel Dolmatov en el nacionalsocialismo invalida la obra que construyó alrededor de las poblaciones prehispánicas y de las indígenas contemporáneas, es claro percibir ya una polarización, incluso antes de que se hayan reconstruido profundamente los hechos que tuvieron lugar cuando Rangel Dolmatov pasó de los 14 a los 30 años de edad. Oyuela Caicedo fue citado por un periodista de la BBC afirmando que en el caso de Rangel Dolmatov, abro comillas, arrepentimiento no hubo, él siguió con su filosofía previamente existente. Carlos Alberto Uribe Tobón, director en varias ocasiones del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, fue a su vez citado en la misma nota periodística afirmando que, abro comillas, evidentemente eso va a explicar parte de su obra. Ese ideal de pureza del indio, por ejemplo, parece estar muy ligado a ideales de pureza racial, etc. Cierro comillas. Luis Guillermo Vasco Uribe, profesor jubilado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, afirmó en su página personal en internet, abro comillas, el entusiasmo de Rangel por los mitos Kogi de Sana y de los Tucano en general quizá ya no nos parezca tanto a la luz de las observaciones precedentes. Una reivindicación de la diversidad cultural en Colombia y de la valía de los indígenas como una reivindicación de sí mismo, no solo ante los demás, sino también ante él mismo, su autorrendición. Redención. Cierro comillas. No obstante, los tres autores reiteran la necesidad de un análisis detallado de su obra para validar tales observaciones, y yo añadiría del análisis detallado del periodo nacionalsocialista de Rangel Dolmatov. Los tres ya ven en la estructura conceptual de sus etnografías la preponderación de una idea de pureza racial, acompañada de racismo, nazismo y egoísmo. Se me podrá acusar de cómplice, pero creo que este es un salto olímpico con algo de dopaje emocional. En un momento en el que aún no hemos terminado o repensado la tarea historiográfica necesaria en múltiples puertos en ambas orillas del río. La sugerencia planteada por Oyuela Caicedo a repensar entonces la obra etnográfica de Rangel Dolmatov a la luz de los hallazgos, repito, en construcción todavía, es una invitación que personalmente estoy dispuesto a emprender en tanto que se advierte productiva no solo para el análisis del antropólogo como persona, sino útil para mapear la construcción de indigeneidad desde los movimientos sociales y medioambientales indígenas.
Por supuesto, no parto de cero, pues el trabajo etnográfico del autor en la región amazónica y la construcción de un modelo de programa de enseñanza de la antropología interpelan, respectivamente, mi disertación doctoral en curso y lo que fue hace ya varios años atrás mi tesis de pregrado. No anticipo una tarea fácil, en tanto que la obra de Raigel Dolmatov, a partir de la década de 1960, es más compleja que un paralelismo con el estructuralismo de la obra de Lévi-Strauss. Asimismo, implicará ir un poco más allá de la emergencia del nacionalsocialismo para entender los múltiples estilos de fetichismo conceptual y material vertidos sobre poblaciones indígenas y que tienen raíces incluso anteriores al romanticismo. En esos estilos de fetichismo, Raigel Dolmatov no ha sido el único que se ha deleitado filosóficamente y o usufructuado académicamente con o sin bagaje nacional socialista. La generación de etnólogos formados en la década de 1940, no obstante las críticas teóricas con las que hoy, más de 60 años después, podamos construir sobre sus trayectorias, verdaderamente libraron batallas olvidadas con especies nativas de racismo, de las que conllevan a la muerte inmediata o a la muerte lenta. Como acertadamente apuntó Jaime Arocha Rodríguez en su columna en el periódico El Espectador, el racismo en Colombia en la década en que se institucionalizó la disciplina antropológica estaba asolapadamente escondido y a plena vista en un modelo de construcción nacional católico e hispanizante en extremo excluyente. Aquí yace otro punto de trabajo central para entender qué ocurre en la transición nominal que Uribe Alarcón bosqueja en el título de su columna en Razón Pública al preguntarse por Erasmus Gerhard Raigel y Gerardo Raigel Dolmatov. Menos optimista que Freud al tratar de poner en orden en casa, mi plan de introspección historiográfica me permite sentar como hipótesis que no hemos tenido un solo ancestro y que no debemos asustarnos con las evidencias históricas que están apareciendo y mucho menos entonces con el cuerpo de un líder puesto y destronado y de su obra. Muchas gracias. Apelar al bien diseminado ensayo del vienés Sigmund Freud me da un juego metafórico para procesar las reacciones suscitadas hasta el momento a la publicación digital de la conferencia del arqueólogo colombiano Augusto Yuela Caicedo sobre aspectos no conocidos de la vida de Gerardo Raigel Dolmatov. Este es el momento para enfatizar que es el juego metafórico y no la correspondencia de los caracteres la que incita a mi apropiación y arreglos. Tengo claro que no soy Freud, que Raigel Dolmatov no fue Moisés, y espero que la antropología no esté siendo entendida en el año 2012 como una religión. No obstante la profusa diseminación de ideologías e incluso militancias a lo largo de su ejercicio en Colombia. Como etnógrafo situado en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, parte de mi quehacer es analizar las dimensiones y otras más a su contenido. El título Raigel Dolmatov y la disciplina monoteísta guarda un sentido irónico y algunos de mis colegas lo van a calificar de odioso. Sin embargo, dado que mi objeto no es atacar a nadie en particular, más sí reflexionar por esa comunidad disciplinar imaginada que se cobija bajo la antropología, a pesar de su tono astuto, lo considero apropiado. He querido dar un título a mis reflexiones sobre el tema que hoy congrega este panel con el objeto de ordenar su conjunto, en tanto que algunas apuntan más aspectos de formaciones éticas que surgen en la construcción, apropiación y o contestación que se hace de las ciencias y del entorno sociocultural, político y económico que las nutre. Del cúmulo de reacciones que se han diseminado a través de la prensa escrita, páginas de internet y del intercambio de correos entre colegas sobre el escándalo en cuestión,
Me interesa criticar un moralismo socarrón que apela a virtudes humanistas hiperidealizadas y que